Bueno, inicialmente pues buen día para todos, en conjunto con el grupo esperamos que se encuentren muy bien. El artículo que nos correspondió es el enfoque para la investigación de anomalías esqueléticas congénitas en el ganado. El grupo está compuesto por Karen Lisset García Quintero, Kenneth Franco Casanova, Daniela Quintero Bastidas, Karen Dayana Barrera Garzón, Valentina Aldana Alarcón y quien les habla, Sofía Mercedes Lara. Bueno, iniciando con la introducción, pues los voy a ir contextualizando sobre qué trata el artículo. Como ya les dije con el título, el artículo trata sobre la investigación de anomalías esqueléticas congénitas en el ganado. Acá les voy a explicar los orígenes o cuál puede ser la causa para que se presente esta anomalía. Entonces tenemos que está el origen genético, teratogénico y nutricional. Al ser genético, pues sería de origen hereditario. ¿Será que esperamos 10 minutitos a que llegue toda la gente para para que no nos interrumpan? ¿Sí? ¿Esperamos que salga bien? Bueno, entonces como les decía, esto se puede presentar de origen genético, teratogénico o nutricional. Genético al ser hereditario, teratogénico que es causado por agentes externos como virus o toxinas, o nutricional que puede ser por deficiencias de minerales como el manganeso o el zinc. Diferenciar estas causas para nosotros como futuros médicos veterinarios y zootecnistas es muy importante para saber el tratamiento que se le va a dar a este animal. La prevención que se va a tener, por ejemplo, en el ganado para pues evitar que esto siga sucediendo. Ahorita pues como para recordar los tipos de osificación que pueden estar, pues tenemos la osificación endocondral y la intramembranosa. La principal diferencia que hay entre estas dos es que la endocondral ocurre a partir de un molde de cartílago, es decir, está el molde de cartílago con el que al paso del tiempo se va a ir convirtiendo en hueso. Este es el mecanismo principal para los huesos largos, como el fémur y el húmero. Por ejemplo, pues en los niños, pues a medida que van creciendo, hay, en los bordes del hueso hay un cartílago llamado cartílago de crecimiento, que pues está para a medida que vaya creciendo el hueso. En la osificación intramembranosa, pues no está este molde de cartílago, eso se da directamente a partir de células mesenquimatosas, que pues son las células madre que pueden tener múltiples funciones, haciendo que pues se forme directamente el hueso sin pasar por una capa cartilaginosa. Este es el mecanismo principal por el cual se van a formar los huesos planos, como los huesos del cráneo o los de la clavícula. Bueno, es importante que la madre tenga una proporción adecuada de minerales para el crecimiento del hueso, empezando con el calcio, que es un componente principal de la matriz ósea de hidroxiapatita, que el calcio su función hace resistencia y densidad del hueso. El fósforo es el encargado de que combina con el calcio para formar hidroxiapatita, proporcionando una dureza al hueso. ¿Qué es hidroxiapatita? Es una estructura química que se encuentra en la naturaleza, que tiene un componente importante en los tejidos óseos como dentales, dándole una función a los dientes y huesos como una estabilidad fuerte, como que dándole la fuerza. El magnesio, que es la que participa en la activación de la vitamina D y en la regulación del metabolismo del calcio y el fósforo, y es esencial para la mineralización ósea. La vitamina D tiene una función que es fundamental, la cual es la encargada de absorber el calcio y el fósforo, y esto es la que regula el equilibrio entre el calcio y el fósforo, que no haya un exceso alto. Y esto contribuye a la síntesis del colágeno. El cobre, el zinc, qué pena.
Ya. El cine es necesario para la actividad de los osteoblastos, que son células formadoras del hueso y contribuyen a la síntesis del colágeno. El cobre participa en la formación de colágeno y elastina. El colágeno es el que le da como la flexibilidad y resistencia al hueso y es necesario para la estructura ósea. El manganeso es importante para la formación del cartílago y dar una formación ósea al hueso. Bueno, ya en causas y diagnósticos, aquí tenemos que las anomalias esqueléticas congénitas tienen varios factores. Entre ellos tenemos los teratrogénicos, los nutricionales y los genéticos. En los teratrogénicos, tienen unos factores que pueden ser, que son los químicos, físicos o los biológicos. Los teratrogénicos más comunes son por virus o bacterias, como es la diarrea viral bovina. Exposición a sustancias químicas, como por ejemplo algunos pesticidas, medicamentos o incluso algunas plantas tóxicas que puede ingerir la madre durante la gestación. También la radiación puede inferir a que no haya un buen desarrollo óseo en el feto. Ya seguimos con las nutricionales. Esto se debe a excesos o deficiencias de ciertos minerales esenciales para el desarrollo del feto, como es el calcio, el cobre, el zinc, el magnesio, el manganeso y algunas vitaminas como la A y la D. Ya en los genéticos, estos son por causas de mutaciones hereditarias. Algunas mutaciones pueden ser la COL2A1, que es colágeno tipo 2, el cual está relacionado con las condrodisplasia y las malformaciones óseas. También tenemos el AGC1, ACAN, que es muy importante en el crecimiento del cartílago, ya que es una proteína esencial para crear cartílago. También tenemos el FGFR3, el cual es un receptor de factor de crecimiento de fibroblastos, el cual está relacionado con el enanismo bovino. Hay que tener en cuenta que hay algunas razas que son muy predisponentes genéticamente, como por ejemplo el enanismo en Dexter, ya que pues es una mutación de ACAN. El síndrome de Bulldog en Dexter, que es una mutación en COL2A1, que es colágeno tipo 2, y las malformaciones ventral complejas, que es una mutación en el SL35A3, que es un transportador nucleico de azúcar. Y también estas mutaciones se pueden dar por congenidad, que es por la probabilidad de heredar genes recesivos defectuosos. También tenemos lo que es la mutación espontánea, lo cual ocurre naturalmente y pues puede ser seleccionado involuntariamente. Y por último tenemos la selección genética, que pues se da que pues algunas veces por mejorar una raza quieren la estatura de ciertas, de eso depende de las características, la estatura de ciertas razas, y eso pues es predisponente para una transmisión de genes problemáticos o defectuosos. Y bueno, aquí en las pruebas de investigación, en el artículo decía que era demasiado importante lo que es una historia clínica muy detallada, que en esto pues va a incluir lo que es el pedigrí, que es el pedigrí. Prácticamente es un documento donde vemos toda la descendencia y pues la pureza de cierta raza de cualquier especie. Entonces, también es importante pues lo que es un historial de alimentación y pues las condiciones ambientales en las que esté o en las que ha estado sometido pues el animal. En el examen patológico prácticamente es la evaluación de huesos por radiografía, ya que en la radiografía pues tenemos una imagen de rayos X,
las cuales pues ahí podemos detectar o sí, mirar cualquier tipo de anomalía pues ósea. En histología ya vamos a ver lo que es una microestructura pues ósea y pues también lo que es la distribución de los minerales. En el análisis mineral vamos a tener en cuenta lo que es un diagnóstico, una investigación y pues una prevención. En el diagnóstico prácticamente es pues para usted detallar si hay alguna anomalía. En la investigación pues aquí se va a ver lo que es el desarrollo como tal del hueso, junto con sus minerales y pues sus otras propiedades del hueso como tal. En la prevención, aquí es por ejemplo si hay algún tipo de fractura, pues tener en cuenta esto y pues que no, bueno, como que no dañe o que deje de funcionar pues como la función como tal del hueso. Aquí en las pruebas genéticas es necesario pues una secuencia de genes candidatos, que los genes candidatos prácticamente es que según la ubicación y la función en el genoma, pues asimismo se dan lo que son rasgos fenotípicos o fenotipos, también conocidos, según pues la especie necesaria. Entonces, esto depende ya sea en el nivel genético, en la producción, pues sería por ejemplo la leche, ya sea crecimiento o desarrollo, y también aquí se ve lo que es, por ejemplo, si no es predisponente a alguna enfermedad. Bueno, aquí para las pruebas genéticas se utiliza lo que son pequeñas porciones de cartílago de la oreja y pues folículos pilosos de la cola, que extrayendo el ADN de tanto el cartílago como los folículos son de muy buena calidad, y también es la genética es estable para este tipo de diagnósticos. Aquí se tiene en cuenta el Hayward, que prácticamente pues, es un estudio de asociación del genoma completo y la secuenciación del exoma genoma completo. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente en la genética el exón va a ser el codificante pues, del exoma, y pues el exoma va a estar dentro del genoma, que prácticamente es toda la información genética pues, de cualquier ser, ya sea de cualquier ser, perdón. Sí. La importancia de un diagnóstico correcto es importante determinar la anomalía, si es hereditaria o adquirida, es crucial para evitar una pérdida económica en la ganadería. Un diagnóstico erróneo puede afectar la mala reputación de criadores y llevar a litigios. La prevención mediante selección genética y suplementación nutricional y control de enfermedades infecciosas es clave. Bueno, ahorita esa es la primera imagen que está en el artículo. En esa tenemos un ternero alpino gris que presenta síndrome del banquero. Esto pues es una anomalía genética que pues aunque no es muy frecuente, presenta signos como miembros cortos, torcidos, en algunos casos puede presentar hasta polidactilia, que serían dedos de manos o pies. Para que se dé este síndrome debe haber una delección en el gen EBC2, que también es conocido como limbina. ¿Por qué como limbina? Porque en su vía de señalización regula el crecimiento óseo y la formación. Como ya les dije, pues al haber una delección en este gen es el causante de que ocurra este síndrome. También se manifiesta como enanismo desproporcionado y miembros torcidos, que ya les dije que son los signos que puede presentar este síndrome. Y pues puede ser también confundido con las deficiencias de minerales como el manganeso o el zinc, pues por la similitud en la presentación clínica a la hora pues de ver ciertos rasgos, pues puede llegar a ser confundido con esto. Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico y una buena investigación. Bueno, ya en la imagen 2 tenemos un ternero con deficiencia de manganeso, que se muestra pues el enanismo desproporcionado y los miembros torcidos. Se pueden ver en los miembros torácicos, se ve una diáfisis corta y una epífisis agrandada. La deficiencia de magnesio pues es un mineral muy importante, ya que pues este es esencial para la síntesis de proteoglicanos, los cuales es una molécula esencial para el desarrollo estructural y funcional
del tejido conectivo. Además de esto, el manganeso, es importante para la actividad de enzimas involucradas la mineralización ósea y la producción de colágeno. Esto pues su carencia pues provoca fragilidad ósea, malformaciones articulares, rigidez articular, y pues por esto se explica que los carneros con deficiencia de manganeso tengan los miembros torcidos y un crecimiento desproporcionado del cuerpo. Bueno, aquí en la imagen del caso 3, prácticamente aquí tenemos lo que es un ternero de raza Dexter, que tiene un síndrome llamado Bulldog, que esto, bueno, la palabra Bulldog viene prácticamente de que tiene características muy parecidas a lo que son los caninos Bulldog. Entonces, esto es totalmente genético. Prácticamente esta enfermedad lo que significa, bueno, es heterocigotos, ya que al ser heterocigoto prácticamente, o sea, si estos logran nacer, ellos tienen un estilo, bueno, se deben que adaptar a un estilo de vida, pues dependiendo de las condiciones a las que nacen. Si es homocigoto, esto quiere decir que prácticamente va a tener dos copias de genes defectuosos, que esto al nacer van a durar, bueno, según el artículo, van a durar aproximadamente unos 10 días. Bueno, ¿qué características tiene esto? Este ternero tiene una cabeza muy pequeña, que es redonda, tiene un cuello corto, una columna vertebral muy corta, tiene unos miembros que van a ser demasiado cortos, pero generalmente se van a encontrar rotados. Entonces, aquí, en esa parte de aquí, él tiene una hernia ventral abdominal, que prácticamente esto ocurre ya que los órganos internos, ellos crecen, pero el sistema óseo como tal no. Entonces, los órganos al tener una cavidad demasiado angosta y pues ellos crecer, van a tener que salir por algún lado. Entonces, por eso es que se da la hernia. Bueno, la figura 4 es un cordero de Tetzel que muestra un enanismo desproporcionado y una postura de base ancha. Se ha identificado una mutación en el transportador de sulfato de sodio. La condrodisplasia Tetzel está asociada a una mutación en el gen de mutación SLC13A1, que codifica un transportador de sulfato de sodio, que esta mutación se interfiere en la capacidad del organismo para transportar sulfato de sodio, lo que resulta en una disminución de sulfatación de los proteoglicanos en el cartílago. La sulfatación es importante porque es la que se encarga de la formación y el mantenimiento del cartílago, y los proteoglicanos son los que le dan estructura al cartílago. Como anteriormente lo dije, la disminución de sulfatación, esto afecta la señalización del erizo indio, que es una vía importante de proliferación y diferenciación de condrocitos, lo que da como un resultado a la disminución de proliferación de condrocitos, que esto lleva a un desarrollo anormal en el cartílago y a consecuencia una condrodisplasia en esta raza. También algunos animales gravemente afectados pueden morir por colapso traqueal. ¿Qué es un colapso traqueal? Es el estrechamiento de la tráquea que no impide el paso correcto del aire. Mientras que otros levemente afectados pueden sobrevivir hasta la edad adulta y reproducirse. Ahorita con la imagen 6 tenemos una oveja corriedil de 2 años de edad que presenta raquitismo hereditario. Muestra una grave deformidad en varo de los miembros anteriores, como podemos ver. La mutación para que se dé este raquitismo es una mutación en el gen de MP1. Como tal, el nombre completo de esta enfermedad es raquitismo hipofosfatémico autosómico recesivo.
cuando uno dice, pues, o escucha toda esta enfermedad así en todo este larguero, pues uno queda supremamente confundido. Entonces, para desglosar un poquito estas palabras, raquitismo pues, se refiere a una enfermedad que afecta la mineralización en los huesos, haciendo que sean más débiles o que hayan deformidades. Con hipofosfatémico quiere decir que los niveles de fosfato en la sangre van a estar pues, bajos y así haciendo que se presenten deformidades, que no haya un crecimiento o un mantenimiento adecuado en los huesos. Con hipofosfatémico se refiere, con autosómico se refiere que el gen responsable de que se dé esta mutación puede ser cualquiera de, pues se puede presentar en cualquiera de los cromosomas, menos en los cromosomas sexuales. Y con recesivo quiere decir que para que se presente esta enfermedad debe heredar ambas copias de los padres para que se presente la enfermedad en la cría. Aunque esto directamente pues, no es una condrodisplasia, se asocia pues, con alteraciones óseas que pueden producir un fenotipo similar, o sea, una apariencia similar al de un animal con condrodisplasia. Y pues como ya les dije, se manifiesta principalmente con una deformidad severa en varios de los miembros anteriores, como pues acá se puede ver que pues, es lo que más llama la atención de la misma. Además, la última imagen del artículo fue para terminar, nos falta una. Terminamos ahí. Bueno, como podemos observar, este es el radio de un bovino, el cual queda diagnosticado con condrodisplasia de Bulldog, el cual presenta osificación endocondral severamente restringida, con una cantidad desproporcionada de hueso formado por osificación intramembranosa debajo del periósteo. Bueno, entonces, aquí vamos a encontrar que tiene una osificación intramembranosa y pues esto es propio como tal de los huesos planos como los del cráneo. Entonces, debería, o sea, en un hueso normal lo que debería haber es médula ósea, pero no la hay. ¿Por qué? Esto debido como tal a la patología. Aquí, entonces, vamos a encontrar en la metáfisis, debería haber cartílago para que se pueda producir para que crezca, pero tampoco hay cartílago. Entonces vemos que está totalmente compactado. No solamente pues no se puede ver con el cartílago, sino que pues tampoco vamos a observar lo que son las células óseas, que son los osteocitos, los osteoblastos y osteoclastos. Entonces pues ahí lo podemos observar. ¿Colocaron alguna de las tablas o no? Señor. ¿Colocaron alguna de las tablas o no colocaron las tablas? No, tratamos de meter lo que era genética en cada una de las imágenes. Listo, muchas gracias. Perdón. Cabe recalcar que tampoco, pues, aquí en la metáfisis, que es donde va a presentar lo que es el cartílago en estado normal, tampoco pues tiene acá lo que son las fases de crecimiento, tampoco van a estar presentes. O sea, no hay cartílago. Nada. Bien. Bueno, muchachos, 10 minuticos para que hagan sus preguntas. Estamos ya. Es que usted no frecuenta una actividad de tiempo acá. Vamos a arrancar artículo, María Serna, y los Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sofía y junto a mis compañeros Daniel, Miguel, Sara y Camila hablaremos acerca de una infección causada por Salmonella entérica cerovar o mona
en caimanes albilatomiciditis. Bueno, la salmonela entérica cerebral común es un serotipo altamente patógeno que se transmite principalmente a través de la ingesta de alimentos contaminados o por contacto directo. Aunque los caimanes son menos susceptibles, pero a la infección grave pueden actuar como reservorios de la bacteria y representar un riesgo de transmisión a otros animales o incluso a los humanos, ya que la salmonelosis se considera una enfermedad zoonótica. Bueno, algunos signos clínicos más comunes son el letargo, la pérdida de apetito, diarrea sanguinolenta, deshidratación por la diarrea, calambres, fiebres y en humanos puede ocasionar la muerte, especialmente en niños. Ajá. Y aquí ya tenemos la patogenia, o sea, como tal en la infección inicial se ve que la salmonelosis ingresa al intestino ya sea por medio de la comida contaminada o por contacto directo con superficies contaminadas. También se dice que los reptiles y los caimanes suelen ser suelen ser asintomáticos y pueden tener la bacteria. Eso, fortalezas asintomáticos. Bueno, hay colonización y inseminación, que es cuando está dentro la bacteria, se coloniza el intestino, invadiendo las células epiteliales y evade la respuesta inmunitaria. La bacteria examina a través del torrente sanguíneo a otros órganos, dando la respuesta inflamatoria debido a la presencia de salmonela, desencadena respuestas inmunes, incluyendo la infiltración de heterófilos en los tejidos afectados, causando necrosis curativa en las células que mueren y en los tejidos afectados, causando trombosis y la función principal del órgano se ve afectada. Bueno, ahora como tal les voy a dar en descripción del caso. Pues en una granja ubicada en Luisiana, en Estados Unidos, se registró un brote de salmonelosis en caimanes americanos. En julio del 2015 fueron atendidos 6 caimanes de 11 meses de edad, quienes presentaron como tal el signo más como que se veía más, era la disminución de apetito. 4 de estos animales murieron 48 horas después de que fueron atendidos y los 2 restantes fueron sacrificados para realizar el estudio y conocer la causa de la muerte. Bueno, tras hacer la necropsia, pues se tuvieron muestras de hígado, de pulmón, de intestino, pero pues en donde se encontró salmonela, pues de salmonela entérica, fue en el intestino, grueso y delgado. El grueso es de la parte superior y el delgado es de la parte inferior. Se ve que la mucosa del intestino está difusamente engrosada hasta 4 milímetros y es de color, el intestino está de color marrón opaco. También decía que el contenido intestinal era difusamente escaso, mucoso y maloliente y acuoso. Bueno, en esta imagen se observa el vaso, se puede observar esplenomegalia. En la superficie del corte se pueden ver áreas necróticas pálidas, multifocales y fluorescentes. Y la gran parte pues, se ve afectada con un 80% del parénquima, o sea, indicando que la mayoría del órgano sufrió daño. Ya pasando al microscopio, aquí se logra observar una necrosis coagulativa extensa con vasculitis y hemorrágica, que es esto. También encontramos que hay bacterias gram positivas y gram negativas de la salmonelosis. Las gram negativas son las eosinófilas y las gram positivas son las basófilas. Encontramos también algunos residuos de fibrina, y ya lo que les he dicho, numerosas bacterias.
encontramos un poco de infección, de bacterias. Vemos también que se hinchó, se inflamó su mucosa. Bueno, en la placa microscópica encontramos ya el intestino grueso, que pues, fue afectado por necrosis coagulativa en la parte más externa de la mucosa, que sería más o menos en la parte de acá, cerca del epitelio, que por el intestino es un epitelio cilíndrico simple. La necrosis coagulativa como tal es de una muerte cerebral que en donde el tejido conserva todavía como una parte de su estructura, pero la célula pues ya está muerta. También se encuentra mucha célula inmunitaria, que son los heterófilos, que son propios de los reptiles, que por ejemplo los mamíferos serían los neutrófilos, que son más o menos lo que se ve por acá, los punticos. También encontramos que hay mucha exudación de febrina, que sería todo eosinófilos, y pues también se ve que en los vasos sanguíneos pues se han encontrado trombos de febrina que fueron afectados. También se ve lo que en la parte de acá, edema, que básicamente fue una acumulación anormal de líquido. También lo que son la parte más basófila, pues se ve lo que es una bacteria producida por la salmonela. Y pues también en la última imagen encontramos un vaso mucoso que está afectado por una acumulación de heterófilos. ¿Listo? Este artículo es muy chévere. Hay muchas secciones ahí para describir y preguntar. Señores, 10 minuticos para que hagan sus preguntas. Yo tengo una pregunta. Cuando hicieron el estudio de los Alligator. El estudio que hicieron a los 6 era porque ya tenían síntomas o porque quisieron hacerle un estudio donde los signos clínicos o lo que lo hicieron como por descarte. No, o sea, lo que pasa es que antes de eso hicieron como una prueba en las pieles, pues como sabes los caimanes utilizan las pieles y la carne, hicieron un estudio como en las pieles para ver la calidad de las pieles y creemos que ahí fue donde se infectó de salmonelosis porque no hubo buena higiene en el manejo. En el manejo. Sí, o sea, pero mi pregunta, o sea, ¿por qué decidieron hacer el estudio a los, o sea, comenzar a estudiar a los 6 de una vez? ¿Porque ya tenían signos o periódicamente les hacían los controles? Después de la evaluación de la piel, solamente dice que los 6, a los 48 horas empezaron a presentar. Yo tengo una pregunta. En los signos clínicos que nombraron, dijeron que presentaban deshidratación. ¿Cómo uno miraría que el caimán está deshidratado? Ponerlo. ¿Cómo lo miraría? Creo que es por las mucosas, por el color de las mucosas o algo así, pero no estoy segura, la verdad. Pero por el color. No, yo diría que el color no tiene tanto que ver con el signo clínico de la deshidratación. Las mucosas sí, pero no es por el color. ¿Cuál sería la llave? ¿La humedad? ¿La humedad, profe? Por la humedad de las mucosas. ¿Cómo le toman la fiebre a los caimanes, profe? ¿Cómo le toman la fiebre? Sí. La temperatura. Sí, la temperatura. ¿Cómo determinan que tenía fiebre? Pues creo que se hace de manera transversal.
Así, normal, así, cualquier animal. Pues está sujeto el animal. Ya desea meterle el dedo a la mucosa del caimán. El animal va a estar sometido. Yo quería, Juan, que hay otro signo clínico que evidencia muy bien el estado de deshidratación del animal y es la posición de los ojos. Si los ojos están hundidos, ese animal está muy deshidratado. Si no están hundidos, el animal tiene una buena hidratación. Obviamente el caimán no puede hacer retorno a la técnica, ¿cierto? Y yo creería que es demasiado osado meterle los dedos a la boca a ver si la tiene seca o la tiene húmeda. Una boca. ¿Sí o no? Sí. Sin embargo, pues podría hacerse, si le coloca algo en la boca para que no la pueda cerrar, ¿no? Una boca. Qué buena pregunta, Juan. Sí. Laura. Bueno, no sé si en el artículo lo decía, no sé si lo habrán visto al principio, pues digamos como cuál fue, a ver, el tipo de dieta de ellos es carnívora, ¿sí? Pero digamos que específicamente decía el artículo como cuáles eran esas presas que ellos ingerían que pudieron haberle transmitido La salmonela. lo decía, o sea, digamos, respecto de eso, de pronto el artículo menciona de pronto que se haya hecho de pronto algún estudio sobre esas presas, pues digamos que pudiera decir de pronto un poco más al respecto de la enfermedad posterior que presentaron ellos. Pues en el artículo decía que ellos eran alimentados con alimentos seco concentrados. Concentrados en les da los caimanes. ¿Por qué no puedo presentar la salmonela y el Por el mal manejo que tuvieron al tomarle las muestras de la calidad de piel. O sea, como los operarios. Yo no habían tenido Pero fíjate que ellos se infectaron con salmonela y le causó un montón de cosas en el intestino. Tuvieron que haber comido. Tenían un problema de mucha diarrea y por eso estaban deshidratados. Y eso afectaría muchísimo los parámetros productivos para producir carne o para producir piel. Entonces ahí la respuesta no va con la piel. ¿Sí o no? Gracias por alguna ingesta que le dieron carne o pollo o huevos que le dieron. Pues el huevo también puede tener salmonela, puede contener salmonela, ¿cierto? Un huevo. Esto no como tal en el artículo no lo decía. Estamos esperando la respuesta, muchachos. No, esto, la verdad, solamente en el artículo nos hablaba de la alimentación, solamente era el concentrado seco que la acabamos de comentar, el resto no. Sin embargo, pues ustedes pueden proponer cosas, ¿no? Ustedes pueden proponer. Profe, pues también hablaba esto sobre que las tortugas eran los reservorios, pero pues nosotros la descartamos porque, pues, no sé si convivían con los caimanes. ¿Se va a aportar algo a la respuesta? ¿Se va a aportar algo a la respuesta? Yo voy a preguntar cuál es el tratamiento de la salmonela. No, espere. No puedo ver mi contagiado en el sala de tortugas y de un examen a la piel. No se puede ver contagiado después de digamos después del examen que haya tenido contacto con una tortuga ya infectada. Bien, en la respuesta pues pueden ser muchas las formas en las que ellos se han contagiado con la salmonela, que es una bacteria, ¿sí? Ellos se pueden contagiar por una mala calidad del agua, por ejemplo, por fallos en la bioseguridad, donde un operario en el calzado puede traer la bacteria y luego entrar al lugar donde están los animales, ¿cierto?
puede venir concentrado contaminado, por ejemplo, si lo trajeron en un carro donde habían transportado otros animales como aves de corral o tortugas o algo así. Entonces son muchas las respuestas. Son muchas las vías por las cuales salmonela puede llegar a una explotación, en este caso un zoocriadero, y contaminar esos animales. Sí, en cualquier explotación, muchachos, pecuaria, el mayor éxito de la producción se debe a la bioseguridad. La bioseguridad nunca jamás en la vida será un costo, sino una inversión. El que no lo hace, le pasa esto. Ahora sí, la pregunta es: que si tiene cura, ¿cuál es el tratamiento de la salmonela? Bueno, en el artículo no lo mencionaba. Sin embargo, ustedes pueden... Sin embargo, pues como es una, se considera zoonoético, entonces por lo tanto hay que implicar los protocolos de bioseguridad. Sí, pero esa es la prevención. Pero sí tiene. Sí tiene. Pues es una bacteria. ¿Sí? Sí, perdón. Pues no sé si a complementar, pero yo quiero preguntar. Daisy, por favor, Daisy, Daisy, por favor. Pero tiene que Es que hasta donde yo tengo entendido, hasta donde yo tengo entendido, este tipo de animal tiene, o sea, es decir, la pregunta sería: ¿en qué momento eso sobrepasó y se volvió una enfermedad? Porque recuerden que ellos comen tortugas, comen aves, ¿se me va a entender? Entonces, la salmonela, creería yo que puede ser una de las bacterias con las que probablemente pueda vivir los animales. ¿Sí? El tema, digamos, sería que pudo pasar que esa cantidad se volvió y se exacerbó y entonces dio el cuadro, ¿sí? Pero entonces, digamos, la pregunta sería, o sea, no es ni siquiera la pregunta, el tema es que los reptiles no expresan las enfermedades inmediatamente. Cuando ellos expresan eso, ha pasado muchísimo tiempo, porque son animales que son muy insensibles al dolor, bueno, tienen una capacidad de restricción muy grande. Entonces, creería yo que cuál fue, más allá de la intención del criadero, que creo que es un criadero, ¿verdad? Del criadero es, o sea, como devolverse en lo que hicieron histológicamente para mirar a ver realmente qué pasó, porque si ustedes se dieron cuenta del intestino, están hablando pues que es del exudado y todo eso, pero hasta qué punto realmente se puede, o sea, de parte de nosotros, digámoslo así, podemos considerar que eso ya pasó a ser una patología, ¿sí? Entonces, esto, pues nada, profe, yo solo quería decir eso. Por favor, las preguntas de adelante las hacen a Daisy, que es bióloga. No es el tema, a Daisy, que es bióloga. No es por eso, sino que sí me parece como muy extraño que No, se haya un bióloga. cuadro clínico, se estudia un cuadro clínico cuando este tipo de pacientes pues no son digamos graves dentro de un periodo como grave, que diría yo que fuera entre 3, no, sino que me parece como muy extraño, porque, o sea, ¿qué pasó para que eso se tomara y se pudiera ver? Porque, como le digo yo, muy probablemente el animal se pudo haber contagiado hace ¿sí? Y ya pudo haber tenido una capacidad propia de esa y después sí presentar esto, pero entonces no entiendo. se entendió la pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Por favor, me la repite. Profe, yo tengo una pregunta para Daisy. Vamos a responder la pregunta de su merced, si esa enfermedad tiene o no tiene tratamiento en estos casos.
que esa es la pregunta de la que arrancamos, ¿sí o no? Entonces, ¿ustedes qué proponen? Aunque el artículo no lo dice, decimos que es un artículo de patología y en patología lo que le da de comer al patólogo es el cuchillo con el que hace la necropsia, ¿cierto? Los pacientes están muertos a mayoría. Entonces, ¿ustedes qué proponen? Antibiótico. Yo creería que sí, pero no sé cuál. Pues sí, pero no tengo clarísimo. ¿No? Bueno, yo les ayudo con esa respuesta. ¿Ustedes ya vieron farmacología? Estamos en eso. ¿Usted ya vio? No, sí, estoy en eso. Es texto. ¿Qué iba a decir? Ah, no. Yo iba a decir, profe, que me revolvió la idea. Me trastorné con lo que me dijo Daisy. Bueno, yo creería, profe, pues como por lo menos ahí dice que presenta diarrea, entonces, bueno, deshidratación, yo creería que tocaría empezar a tratar como esa deshidratación. Y si es una bacteria, de pronto antibióticos. Bioterapia. La verdad no sé si tenga alguna, porque poco conozco de esto, pero sí dice que están en ambiente. Me imagino que tocaría de pronto aislar los animales enfermos de los que no están enfermos y hacer como la palabra adecuada es esterilización. Bueno, el predio, dejarlo quieto un tiempo mientras se busca En la cuarentena. forma de erradicarlo. En cuarentena. Es una buena. Pues no sé. Si sacar los animales del predio hay que hacer un vacío sanitario. Pero su merced tiene toda la razón. ¿Listo? La respuesta es salmonelosis, ¿tiene o no tiene tratamiento? Sí. Fluidoterapia y ¿Con qué antibióticos. se hace? Con antibióticos. ¿Listo? ¿Con cuál antibiótico? Pues ustedes ahora que Es gran negativa. Ustedes están viendo farmacología, deben tener en cuenta si las bacterias son gram positivas o gram negativas. Este es gran negativa. Como es una bacteria gram negativa, ¿qué tipo de antibiótico utilizarían? ¿Bactericida o bacteriostático? No hemos llegado hasta allá. Bactericida. No, pues como su merced me dice que tenga en cuenta la bacteria. Por ejemplo. Sí, porque esa es gran negativa. Sé que es gran negativa. Cuando tengo que. Sí, entonces hay un aporte pequeñito en farmacología. Las bacterias gram negativas son gram negativas porque en la pared celular tiene una endotoxina que se llama lipopolisacárido. ¿Listo? Hay dos tipos de antibióticos, los bactericidas y los bacteriostáticos. Los bactericidas son aquellos cuyo mecanismo de acción rompe la pared celular de la bacteria. Y de esa manera pueden controlar las bacterias que están ahí multiplicándose. Cuando su merced utiliza un antibiótico bactericida con una bacteria gram negativa, rompe la pared de la bacteria, libera el lipopolisacárido y causa un choque endotóxico. Por lo tanto, los bactericidas no deberían utilizarse para tratar enfermedades causadas por bacterias gram negativas. ¿Sí? Luego están los antibióticos bacteriostáticos. Los antibióticos bacteriostáticos tienen como mecanismo de acción inhibir la síntesis de proteínas en las bacterias. De esa manera no se multiplican y se controlan. Cuando usted tiene una bacteria gram negativa, pues usted escoge un bacteriostático, porque ataca la bacteria es a su interior, evitando que ella sintetice proteínas y se muera. ¿Sí? Si usted utilizara un bactericida, ¿qué sucede? Rompe la pared celular, libera el lipopolisacárido y causa un choque endotóxico en el animal. Entonces la bactericida ya solo para gran positivas. Correcto. Entonces ustedes utilizan antibióticos bactericidas como por ejemplo los betalactámicos que tienen las cefalosporinas y tienen las penicilinas, por ejemplo, para tratar enfermedades causadas por bacterias gram positivas. ¿Listo? Luego utilizan los antibióticos bacteriostáticos que inhiben la síntesis proteica, bien sea inhibiendo la subunidad 30S o 50S de los ribosomas o bloqueando las mirasas y topoisomerasas como lo hacen las quinolonas, entre ellos la rofloxacina es el más común, para controlar bacterias gram negativas. Gracias, profe. ¿Me quedó claro? Sí, más que claro. ¿Sí? Ya después de eso, entonces usted sí arranca a mirar los signos clínicos, que si está deshidratado, entonces calcula el porcentaje. Con la carta de Ringer. Y así con los otros signos clínicos.
que si tiene fiebre, pues entonces le ponen un medicamento para fiebre. La penicilina es para gram negativa Positiva. y es bactericida. Es bactericida. Y El mecanismo de acción de la penicilina es evitar que los nucleótidos par que se producen en el retículo endoplasmático de la bacteria, pues refuercen la pared bacteriana. Y la estreptomicina. La estreptomicina para es gram negativa. para gram negativas, O sea, porque es el bacteriostático. bacteriostático. Profe, una pregunta. En este tipo de animal que es como exótico, ¿no? Sí. ¿Sí? De Fauna. ¿Se utilizan los fármacos Convencionales. de veterinaria o tienen otra línea? Pero ya van diferentes Entonces, hay cantidades. una responsabilidad muy grande en la que ustedes se tienen que formar. ¿Listo? Mucho ojo con la escogencia y con el uso de los antibióticos. Porque resulta que salmonelosis es una enfermedad que a nivel mundial es la que mayor cantidad de personas mata por cuadros digestivos. Y ese gran número de personas que mueren en el mundo a causa de enfermedades diarreicas causadas por salmonelosis se debe a que en medicina veterinaria, bien sea en la producción de huevo, de pollo, de leche o de carne, utilizamos antibióticos de manera discriminada, luego el humano lo consume durante muchos años consecutivos y el día que le llega salmonela, ella es resistente a la mayoría de los antibióticos. Entonces en el hospital no hay un antibiótico que le sirva para controlar la enfermedad y la persona se muere. Ustedes como médicos veterinarios o tecnistas tienen esa responsabilidad. Y de ahí nace el concepto de una sola salud o One Health. ¿Listo? Y hay la responsabilidad de ustedes en escoger el antibiótico correcto, la dosis correcta y el tiempo de duración del tratamiento para que otras personas no se mueran. Bueno, ahí se supone que es un criadero, ¿cierto? Entonces, aparte de los que estaban contagiados de salmonela, pues debieron haber más caimanes, ¿no? ¿Cómo hicieron para controlar eso o para, pues sí, que los otros no se contagiaran de salmonela? ¿Pueden responder eso, por favor? Profe, ¿cómo le vacío sanitario cuando sacan a todos? Sí, señor. Vacío sanitario. Pues en el artículo pues se decía que hubo unos 50 caimanes que también fueron afectados, pero fueron asintomáticos. Fueron asintomáticos. Solamente los 6 fueron los que hubo. Signos. Sí, de resto fueron asintomáticos. Más fuerte, por favor. Arturo. En el criadero pues hubo 50 caimanes más que fueron afectados, pero solamente 6 presentaron así signos clínicos, los otros fueron más asintomáticos. No presentaban la sintomatología. Digamos que eso varía muchísimo de una explotación a otra. Esto varía muchísimo de acuerdo a las condiciones de bioseguridad de la explotación, del personal, varía mucho del estatus inmunitario del animal, del estatus nutricional de los animales, para que muchos individuos de la población se enfermen o sean poquitos. Eso varía mucho. Oiga, profe, es que me causó curiosidad lo que dijo Daisy respecto a que ellos, o sea, como que hacía parte como de las bacterias que ellos podían tener, o sea, de los microorganismos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que en esos 6 sí se disparara y en los otros fueran asintomáticos? Pasa exactamente lo mismo con la bacteria de Escherichia coli. En este momento Escherichia coli hace parte de la microbiota intestinal de todos nosotros. En el momento en el que alguien se estrese, porque tiene que hacer una exposición o algo así, no sé, puede llegar a la casa por la noche y le da diarrea.
bacterias hacen parte de la microbiota intestinal de estos animales. ¿Sí? En el caso de nosotros, no. Salmonella no hace parte de la microbiota intestinal de nosotros, como si lo hace parte de Escherichia coli. Pero en el caso de ellos, que son portadores, que no presentan signos clínicos, en el momento en el que se cambian las condiciones de ambiente, se cambian las condiciones de alimentación, pues ese ambiente favorece a que las bacterias se multipliquen más y causen enfermedad. O sea que en este caso esos sí de pronto pasaron por algo así, le cambiaron. Sí. Puede ser que le cambiaron la comida, las materias primas, puede ser que cambiaron el operario y les dejaron sin agua unos días, o que no les cambiaron el agua en la piscina. Y esos 6 puntos pararon. Esos 6 de pronto se estresaron más que los otros 50 y ellos presentaron los signos clínicos. ¿Sí? Aunque la bacteria estaba en el intestino y hace parte de la microbiota intestinal, pues en ellos causó enfermedad. ¿Listo? Bueno, ahora yo voy a hacer un par de cosas. ¿Pueden por favor colocar la primera diapositiva? No, esa es la primera figura. Esa. No, la primera. Eso. ¿Alguien de ustedes en voz alta podría leer el título del artículo, por favor? Salmonella entérica cerobar pomona, infección en jóvenes americanos criados en granjas caimanes. Alligator mississippiensis. Alligator mississippiensis. Señores, ¿ese título será que está bien traducido? No. De Salmonella entérica cerobar pomona, infección en jóvenes americanos criados en granjas caimanes. O sea, las granjas se llamaban caimanes. De jóvenes caimanes. ¿Cómo? ¿Sí o no? Los jóvenes americanos eran los caimanes. Eran caimanes, jóvenes americanos. Porque yo entiendo ahí que las granjas se llamaban caimanes. Y bueno, no estaría mal pensar que una granja que cría caimanes pues tenga el nombre de caimanes. Con Rudy, y todo eso. Yo creo que el título está mal. ¿Podemos ver por favor la figura 2? ¿Cuál es la función del vaso en el cuerpo? Filtrar sangre y la respuesta inmune. ¿Cómo? La función del vaso Filtrar sangre y la respuesta inmune. Por ejemplo, el riñón filtra sangre y produce orina. El vaso filtra sangre y ¿qué produce? Si su merced me dice que filtra la sangre, ¿cómo así que filtra? Yo no entiendo eso. Por ejemplo, la glándula mamaria filtra sangre y produce leche. El vaso filtra sangre y... Es un órgano hematopoyético que genera sangre. Que genera sangre. Sí, por eso es hemato de sangre y poiesis de producir. Sí, hay algo que se llama hematopoiesis extramedular, donde ustedes en la pulpa roja del vaso pues pueden encontrar megacariocitos o pueden encontrar reticulocitos, por ejemplo. De los megacariocitos se derivan las plaquetas y de los reticulocitos los glóbulos rojos. Pero no entendí lo de filtra sangre. Y eso lo hace Vean muchachos, yo les hago este tipo de preguntas de verdad, de todo corazón, les hago este tipo de preguntas, porque ustedes no pueden llegar a una exposición y mostrar un órgano sin saber qué es, cómo funciona, qué produce, cuáles son sus células, cuáles son sus partes histológicas, no puede ser. Pero, o sea, filtrar sangre eliminando microorganismos. Ahí le ayuda a la respuesta inmune. Lo estaba buscando por ahí en alguna parte.
¿Y cómo elimina microorganismos? Cuéntame eso, por favor. Eliminan los glóbulos rojos. Bueno, ¿pueden referirse a la histología del vaso? ¿Cuáles son las partes histológicas del vaso? ¿Sí me hago entender? Pulpa blanca, pulpa roja, trabécula. Pulpa blanca, pulpa roja, trabécula. No tienen epitelio. Linfocito. Tienen una capa de linfocito en Pero hay mucho ruido, muchachos, hay mucho ruido. ¿Listo? ¿Para qué sirve la pulpa blanca y para qué sirve la pulpa roja? ¿Qué células se encuentran en la pulpa blanca y qué células se encuentran en la pulpa roja? ¿Ustedes saben por qué hay estos cambios macroscópicos en el vaso? ¿Por qué? Debido a que la bacteria disemina a través del tarro sanguíneo a otros órganos, en este caso pues el vaso. Sí, pero ¿por qué están esos nódulos así todos grandes del vaso? ¿Por qué? Por ejemplo, la esplenomegalia pues es el aumento de tamaño, ¿cierto? El vaso, sí. Sí, el vaso. Por eso el prefijo espleno. Bueno, muchachos, pónganle cuidado. Les voy a ayudar un poquito. Cuando su merced dice que el vaso filtra la sangre, pues en realidad tiene razón. El problema para mí es que usted no sabe eso cómo sucede. ¿Sí? Esa es la dificultad que usted tiene, pero yo se la voy a explicar. El vaso tiene pulpa roja y pulpa blanca. ¿Listo? La pulpa roja es un entramado de malla reticular, o sea, es un tejido conectivo donde se almacenan glóbulos rojos. O sea, el vaso es una bodega que sirve para guardar glóbulos rojos. ¿Alguna vez en su vida o embajada les ha dado vaso? Sí. ¿Y por qué les da vaso? ¿Cómo nos llama vaso? Le dicen que es vaso, pero no sé si sea. ¿Por qué le da vaso? Uno se agita. ¿El gaste energía? Sí, tengo entendido que cuando, o sea, el vaso él se encarga de almacenar la sangre. Y es activa cuando, por ejemplo, realizamos ejercicio o alguna actividad física que ¿Y él se activa? ¿Y cuando se activa qué hace? ¿Duele? Maldito vaso. ¿Y a usted les duele el vaso a la izquierda o a la derecha? A la derecha. ¿A usted le duele a la derecha? Izquierda. A ella le duele a la izquierda. A usted. Vea, señores. ¿Dónde le duele? Duele a la derecha. El vaso tiene pulpa roja. La pulpa roja es un entramado de malla reticular, o sea, el tejido conectivo, que sirve como una bodega de glóbulos rojos. ¿Listo? Cuando el animal arranca una carrera o incrementa el esfuerzo físico, los músculos demandan mayor cantidad de oxígeno y los glóbulos rojos que están circulando en reposo, pues es muy poquita gente llevando y trayendo oxígeno y dióxido de carbono. Entonces la mejor solución es literal exprimir el vaso para que los glóbulos rojos que están almacenados en la pulpa roja salgan a la sangre y ahora tiene más gente llevando y trayendo oxígeno. ¿Sí es claro? Entonces, en las trabéculas de tejido conectivo que se derivan de la cápsula del vaso hay muchas fibras de músculo liso. Esas fibras se contraen y literal exprimen el vaso. Por eso el vaso duele. Luego usted coge una piedrita del suelo y se la mete bajo la boca. Entonces usted le dice, no sea tonto, no respire por la boca, respire por la nariz. ¿Sí? Entonces... No, entonces no hay para nada. No, obvio no. Al cabo de un par de minutos el vaso deja de doler y dice, ¿sí ve que eso era? Entonces, al cabo de un par de minutos ya las fibras musculares se relajan, el vaso otra vez se distiende, usted ya tiene muchos glóbulos rojos circulando en sangre y el vaso deja de doler.
pero no porque la piedrita debajo de la lengua funcionara, ni porque cerrar la boca pues funcionara. Hasta hoy me meto una piedrita. ¿Sí? Entonces, empezamos por ahí. Menos un punto. Bueno, ¿ves? Ahí tenemos la pulpa roja del vaso, es una bodega de glóbulos rojos que cuando se demanda mayor cantidad de oxígeno para transportar en la sangre, pues el vaso se exprime y se sacan los glóbulos rojos a la sangre. ¿Listo? Bien, primero. Segundo, ahora sí le voy a explicar la filtración de la sangre. ¿Listo? Segundo, el vaso, muchachos, tiene pulpa blanca. La pulpa blanca son linfocitos, nódulos linfoides. Y hay una característica particular que tiene el vaso como órgano linfoide que no tiene ningún otro órgano de este sistema. Y es que los nódulos tienen una arteriola central. Toda la pulpa blanca del vaso está el nódulo de linfocitos y en el centro hay una arteriola central. Por esa arteriola circula la sangre. Entonces les voy a colocar un ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a decir que este canal que está aquí es la arteriola y ustedes son un montón de linfocitos que están alrededor de esa arteriola central. Cuando la sangre circula por aquí, si yo fuera un linfocito, yo saco un bracito y la meto a la sangre. Capturo un antígeno, lo proceso, lo presento, los linfocitos B se convierten en células plasmáticas y empiezan a producir anticuerpos contra ese antígeno que capturaron. De esa manera se filtra la sangre. Luego los anticuerpos son liberados a la sangre, van a circular por todo el torrente sanguíneo y cuando se encuentren el antígeno, pues lo capturan. ¿Sí ves? Qué fácil. Esa es la función de la pulpa blanca en el vaso. ¡Tarán! Pero ¿por qué, profe? ¿Por qué hay Ahora, pues por eso me paré para ir hasta acá. Ahora, ¿por qué estos animales presentan este signo clínico que es clásico en salmonelosis, la enfermedad? ¿Listo? Resulta que en la patogenia, la bacteria salmonela entra por vía oral. Ella puede hacer dos cosas. Se puede meter por las criptas de la tonsila e infectar los macrófagos que están en los folículos linfoides de la tonsila. O se puede ir para el intestino, en el intestino puede pasar la barrera que son los enterocitos y luego infectar macrófagos. A la salmonela le encantan los macrófagos y en realidad esa es la célula diana de él. ¿Listo? Luego los macrófagos funcionan como un caballo de Troya y empiezan a llevar a la salmonela a diferentes órganos. Los órganos del sistema linfoide que están taqueados de linfocitos y de macrófagos le encantan a salmonela porque esa es la célula que ella infecta y se puede multiplicar. Luego entonces el vaso en su pulpa blanca pues sería un órgano espectacular porque le llega un montón de sangre y tiene un montón de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos donde salmonela se puede multiplicar. Por eso ustedes pueden ver todos estos agrandamientos de forma nodular pues en el vaso. Por eso hay esplenomegalia. Entonces este vaso estaría lleno de salmonela, aunque no hay imágenes microscópicas, este vaso estaría lleno de salmonela y estaría súper inflamado, porque hay muchas células inflamatorias que llegan a tratar de detener a salmonela. Eso es una guerra civil dentro del vaso. ¿Listo? Y por eso los animales en la necropsia pues encontraron que tenía esplenomegalia. ¡Tarán! Ahora sí pregunte. ¿Sí es claro, muchachos? Ahora sí sabes cómo el vaso filtra la sangre, ¿cierto? Pero en realidad no es filtrar. En la pulpa blanca se capturan antígenos que van por la sangre de la arteriola central y se producen anticuerpos contra esos antígenos. Luego los anticuerpos pues van a bloquear eso que está en la sangre. ¿Esa era la figura 2? Bueno, ahora hagamos un ejercicio, porfa. La figura 3 y la figura 4. Veamos la figura 3 primero. Ellas tienen un montón de lesiones. Pero yo quisiera que, yo sé que ustedes lo van a hacer muy bien, yo espero,
y a medida que van leyendo la leyenda muestren el cambio morfológico en la fotografía. Bueno, aquí en la descripción se dice que la mucosa está totalmente, bueno, alguna parte está destruida. Donde se detecta la presencia de células inmunitarias heterófilos que se encuentran degeneradas o muertas junto a la bacteria gram negativa, que sería aquí. ¿Le paso un marcador? ¿Ustedes no tienen marcadores? Mira, aquí hay un marcador. Inicia con el órgano. Pronto a uno le ocurre en un parcial, construye un diagnóstico hematológico de esta imagen. Inicia con el órgano. De pronto, yo lo que quiero es obligarlo. Es el intestino delgado. La mucosa destruida. ¿Se acabó el marcador? Me lo acabó. Las células inmunitarias junto con las bacterias gram negativas, que aquí también se ve el enfoque en la necrosis. Pero ¿cuáles son las bacterias gram negativas? Las eosinófilas. Muéstrenme. Pero es que acá está mucho, pero acá se ven, acá en el recuadro. Ya, bueno, ahí hay algo que vamos a hacer precisión, muchachos, y es que aunque la leyenda dice que ahí hay bacterias gram negativas y bacterias gram positivas, por hematoxilina y eosina, pues usted no lo podría saber, ¿sí? Porque las bacterias gram negativas y gram positivas solamente se pueden colorear con la tinción de gram, y esto no es tinción de gram, o ahí si algo sí es tinción de gram. Bueno, entonces por hematoxilina y eosina es muy difícil saber. ¿Listo? Las bacterias, muchachos, en hematoxilina y eosina siempre las van a ver como colonias o como nubecitas de color basófico. Siempre. ¿Listo? Esas bacterias estarían más o menos como arriba entre la 1 y las 12. Arriba. Entre la 1 y las 12. Eso. Esas, pero no lo hagan tan grande, solamente lo basófico. Esas colonias o esas nubecitas que están arriba, muchachos, vean, son colonias de bacterias. ¿Listo? En el diagnóstico morfológico usted coloca con colonias de bacterias. Ahora, ¿qué será todo eso eosinófilo que está ahí arriba? Sí, todo eso eosinófilo. Todo eso. Acá dice que también hay infiltrado de células inmunitarias. Bueno, pero ¿qué es lo eosinófilo de arriba? ¿Qué es eso? Bueno, todo eso eosinófilo, muchachos, es la mucosa destruida. Es un reguero de proteínas y de moco que resulta de la destrucción de las células. ¿Listo? Para que ustedes se hagan una idea, todo eso eosinófilo es el borde apical de la mucosa que está en contacto con la luz del intestino. Arriba estaría la luz del intestino. ¿Listo? Y todo eso eosinófilo antes eran las vellosidades intestinales con el epitelio, la lámina propia y todo eso. ¿Listo? Continúen. Aquí en la descripción dice que hay un edema, que la capa debajo de la epidermis, de la mucosa, perdón, esto está hinchada por acumulación de líquido, que presenta edema. Listo, entonces muéstrame el edema. Dibuje el edema, por favor. Pues serían como los espacios más claros que hay.
Sí, pero mira lo que él está dibujando. Yo le pido que dibuje. Pues serían estos espacios así claros, porque pues hay acumulación de líquido, ¿no? De agua, sí. Muy bien, dibuja varios, por favor. Fíjense, muchachos, que por definición, edema es la acumulación de agua en la matriz extracelular. Eso es. Y el agua en hematoxilina y eosina se ve translúcido. Pero también deben tener en cuenta que hay edema de origen inflamatorio y edema de origen no inflamatorio. El edema de origen inflamatorio es rico en proteínas y se tiñe de color eosinófilo, no es translúcido. ¿Listo? Eso es de patología general. ¿Qué más? Ya, pues acá también dice que está ligeramente infiltrada por células inmunitarias como los heterófilos, los linfocitos y las células plasmáticas. Eso muestra ahí donde estaría infiltrado por células inmunitarias. Sí, muy bien, ¿dónde más? Sí, muy bien, ¿dónde más? ¿Tienen lo que él está señalando? Lo que él está señalando, muchachos, son focos de infiltración de células inmunológicas. Por ejemplo, encima del 3, del número 3 de la figura, a las 7 dentro de la placa, pues ahí hay una infiltración grandísima. Eso, correcto. Eso es inflamación. ¿Listo? Bien. ¿Puede volverse a la figura número 1, por favor? Creo que a la 1. Eso. Miren ese cambio morfológico en la mucosa del intestino. ¿De qué color está la mucosa? Café, amarilla, y además de eso, engrosada. Eso es lo que se observa ponga la figura 3. Eso es lo que se observa, muchachos. Todo lo que está de color eosinófilo arriba es lo que vimos en la necropsia de color café y amarillo sobre la mucosa. Y el engrosamiento de la mucosa, que también lo acabamos de ver, se debe al edema, que son los espacios translúcidos, y a la infiltración de células inflamatorias en la lámina propia de la mucosa. ¿Listo? Devuélvase la figura 1. Ahí está. Cambio de color a café, amarillo en el 100% de la mucosa y engrosamiento de la misma. Pase a la figura 3. Destrucción masiva del borde apical de la mucosa, que es todo lo eosinófilo de arriba, con edema e infiltración de células inflamatorias. Punto. Eso es patología. ¿Eso puede hacer lo mismo con la figura 4? Bueno, pues lo que son, por ejemplo, la necrosis coagulativa, pues más o menos esto de acá. Ya, por ejemplo, en ciudades de fibrina, pues ya lo que se llama eosinófilo así intenso, lo que son los trombos de fibrina, pues aquí se aprecia mejor. Que está ocupando pues, los vasos sanguíneos. Pues células inmunitarias, como son los heterófilos. En el edema, pues la parte que se ve sobre todo de la lúcida. Muy bien, ahí va muy bien. ¿Qué parte del intestino es esa? Pero va muy bien. ¿El colon? ¿Señor? ¿El colon? Pues no, ¿qué parte histológica del intestino es? Usted tiene una imagen histológica. La mucosa. No, hermanos. ¿Qué porción del intestino grueso es? Pregunta el profe. No, está equivocado, esa no es la mucosa. ¿Listo? Señores,
Todo eso translúcido que está en la parte de abajo, súper grande, es acumulación de agua en la submucosa. ¿Listo? Es la submucosa la que está edematizada. El edema, ahí en esa foto está en la submucosa. Luego arriba en la mucosa, pues sí se ve una necrosis de coagulación extensa, con un montón de células inflamatorias, fibrina y bacterias. ¿Puede dibujar las colonias de bacterias? Se llama basófila. Correcto, así es. Eso es lo que deben ver. Y pues los vasos mucosos, que sería ese que está lleno de heterófilo, se puede ver.